Soy Eric Valderrama, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión en el Carmen, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y les voy a hablar acerca de la interacción entre los cuerpos. Entrando en la temática, empezaremos diciendo que una fuerza en su sentido más sencillo es toda causa capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo, como por ejemplo este cañón, que modifica el estado de reposo de la bomba. Al no ser disparado el cañón, no modificará el estado de reposo. A su vez, la fuerza también es toda causa capaz de modificar el movimiento de un cuerpo, como por ejemplo esta pelota de tenis, que es impulsada de un lado al otro de la cancha, siendo modificada su dirección, el cual es su movimiento. En sí, la fuerza es una interacción que se ejerce entre dos cuerpos. La fuerza es simbolizada con la letra N de Newton. Entre los tipos de fuerza, tenemos de acción a distancia, la cual nos dice que no es necesario que los cuerpos estén en contacto con la Tierra para que ejerza una fuerza. Por ejemplo, cuando cae un cuerpo, ya que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, un cuerpo de mayor peso se acercará con más rapidez que un cuerpo de menor, pero aún así ambos al caer ejercen una fuerza, sin necesidad de que otro cuerpo interactúe con ellos. Por otro lado encontramos las fuerzas por contacto. Esta es la fuerza normal, la fuerza común y corriente. Por ejemplo, cuando un hombre aplica una fuerza sobre una caja, esa fuerza ejercida va acompañada del rozamiento, los cuales representan el resultado del contacto físico entre dos cuerpos. Además tenemos la fuerza elástica, la cual es ejercida con objetos tales como resortes, que tienen una posición normal fuera de la cual almacena energía potencial y ejercen fuerza. Como podemos ver en esta ilustración, el resorte es comprimido hasta su punto máximo y este ejerce una fuerza de manera contraria si el descomprimido. También podemos encontrar la fuerza de fricción, la cual nos indica que siempre que un objeto se mueve sobre una superficie o en un medio viscoso, hay una resistencia al movimiento debido a la interacción del objeto con sus alrededores. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana. Estas nos permiten caminar y correr. Toda fuerza de fricción se opone a la dirección del movimiento relativo. Por ejemplo, al impulsar una patineta, a esta es ejercida una fuerza humana, la cual permite el movimiento de sus cuatro ruedas, y la fricción del suelo hace que ésta vaya parando poco a poco hasta que quede en estado de reposo. Si existe otra fuerza, seguirá en movimiento, mientras tanto se quedará en reposo. Ahora entraremos a hablar de las tres leyes de Newton. La primera ley o principio de la inercia. La idea aristotélica de que un objeto en movimiento debe estar impulsado por una fuerza continua fue demolida por Galileo, quien dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto en movimiento continuará moviéndose. La tendencia de las cosas a resistir cambios en su movimiento fue la que Galileo llamó inercia. Newton refinó esta idea de Galileo y formuló su primera ley, que bien se llama ley de la inercia. Esta nos dice que todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. Para un mejor entendimiento diremos que la palabra clave de esta ley es continúa. Por ejemplo, cuando se golpea una pelota de golf, esta se verá afectada por una fuerza, pero al no ejercer ninguna fuerza, esta continúa en reposo. Ahora, si un objeto se mueve, continúa moviéndose sin girar ni cambiar su rapidez. Por ejemplo, si has ido en un vehículo que ha chocado de improviso y ha salido disparado por el parabrisas, has experimentado la ley de la inercia, ya que tu cuerpo continúa el movimiento que llevaba. En el siguiente ejemplo usaremos una copa, sobre esta colocaremos una carta y un pedazo de tubo de cartulina y por sobre esta colocaremos una moneda, a la cual para este ejemplo aplicaremos una fuerza sobre la carta, haciendo que la moneda quede en su estado de reposo y a su vez caiga hacia el precipicio de la copa por la fuerza de gravedad que existe sobre la Tierra. Ahora nos corresponde hablar de la segunda ley o ley de la fuerza,
que nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del objeto. Para resumirlo matemáticamente y un mejor entendimiento, esta ley nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que están influyendo sobre ese cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración, donde la fuerza es un vector y la aceleración es otro vector, y la dirección de la fuerza y la aceleración irán en la misma dirección. A su vez podemos concluir que la aceleración va a ser la relación entre esa sumatoria de fuerzas dividido por la masa. Si nosotros nos fijamos aquí en este punto, podemos decir entonces que la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. ¿Por qué razón? Vamos a ilustrar. Vamos a suponer entonces que tenemos la siguiente situación. Una caja que tiene una masa a la cual aplicamos una fuerza, a la cual vamos a llamar F. Al aplicar esa fuerza, automáticamente se genera una aceleración. Pero ahora, ¿qué tal si tenemos otra situación igual pero con una caja de menor masa? Entonces, vamos a aplicarle la misma fuerza en magnitud y dirección. Y entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? Va a ser más grande. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la misma fuerza y voy a empujar una masa más pequeña, la aceleración será más grande. Ahora podemos concluir que a mayor masa, más pequeña la aceleración, y a menor masa, más grande será la aceleración, siempre y cuando se aplique la misma fuerza sobre ambas cajas. Entonces, eso nos deja ver claramente esa relación que existe entre la masa y la aceleración. Para un mejor entendimiento, explicaremos con un ejemplo más cotidiano, en el cual una persona aplicará una fuerza sobre un automóvil, al cual de inmediato le aparecerá una aceleración. Ahora, dos personas, es decir, el doble de fuerza, empujarán el mismo auto, el cual al ser mayor la fuerza, también será mayor su aceleración. Ahora hablaremos de la tercera ley de Newton o ley del movimiento, la cual nos dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Con frecuencia esta ley se enuncia lo siguiente: a cada acción siempre se le opone una reacción igual. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y de reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Ninguna fuerza existe sin la otra. En sí, las fuerzas se dan en pares, una que es la de acción y otra que es la de reacción. El par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos cuerpos. Por ejemplo, para un mejor entendimiento, tú interactúas con el piso al caminar sobre él, o a su vez ya sea al correr. En este ejemplo de correr, tú aplicas mayor fuerza sobre el piso. Tu empuje contra el piso se acopla al empuje del piso contra ti. El par de fuerzas se forman al mismo tiempo. Otro ejemplo claro sería también el asfalto con los neumáticos. Se empujan al mismo tiempo uno hacia el otro. Por otro lado, otro ejemplo muy claro podría ser al nadar, ya que interaccionas con el agua, la cual empujas hacia atrás y el agua te empuja a ti hacia adelante. Así, tú y el agua se empujan entre sí. En cada uno de estos casos hay un par de fuerzas las cuales interactúan una entre la otra, la cual las fuerzas de reacción son las que causan el movimiento. En conclusión, las leyes de Newton van a la par, es decir, van de la mano, ya que en las tres leyes se aplica la fuerza. Por ejemplo, al viajar en un auto, que éste antes de arrancar estará en estado de reposo, a no ser que se le aplique una fuerza sobre él. Esto hace referencia a la primera ley de Newton, o ley de la inercia. Ahora, si aplicamos una fuerza sobre el vehículo, es decir, aplicamos una aceleración sobre él, este se moverá dependiendo de la masa que él mismo tenga y qué cantidad de fuerza sea aplicada. Esta parte hace referencia a la segunda ley, o ley de la fuerza.
Por último, para poder demostrar la tercera ley de Newton o ley de movimiento en este ejemplo, recordaremos lo que anteriormente hablamos de los neumáticos y el asfalto, en el cual los neumáticos empujan hacia atrás el asfalto y el asfalto empuja hacia adelante los neumáticos.